¿Alguna vez trabajaste duro y sentiste que nadie veía tu esfuerzo? Esta es la historia de dos jóvenes que comenzaron casi al mismo tiempo, haciendo tareas similares, cargando el mismo peso, pero bajo miradas muy distintas. Uno encontró dignidad en las palabras de su jefe, el otro solo recibió gritos y desprecio. Mientras uno crecía en paz, el otro se quebraba en silencio. Lo que ninguno imaginaba era que, por encima de los hombres, había un Dios que observaba cada injusticia y cada lágrima. Quédate, porque esta historia puede recordarte que tu esfuerzo jamás pasa desapercibido en el cielo. En una pequeña ciudad donde todos se conocían por nombre, dos jóvenes comenzaron su vida laboral casi el mismo mes. Sus historias parecían similares al principio. Ambos necesitaban el trabajo. Ambos estaban dispuestos a esforzarse. Ambos cargaban sueños más grandes que sus bolsillos. Pero lo que marcó la diferencia no fue el tipo de tarea que realizaban, sino la mano que dirigía su jornada. Luca fue contratado por don Ernesto, dueño de una bodega ordenada y luminosa. El lugar no era lujoso, pero tenía algo que no se compraba con dinero: respeto. Desde el primer día, don Ernesto lo miró a los ojos. «Bienvenido, muchacho. Aquí trabajamos duro, pero nos cuidamos entre todos». Luca comenzó cargando cajas, organizando estantes, limpiando el depósito y ayudando con las entregas. El trabajo era físico, terminaba con la espalda cansada y las manos ásperas, pero cada jornada cerraba con una frase que le daba fuerzas. «Buen trabajo hoy, Luca. Tu esfuerzo hace crecer este lugar». No era solo el salario, era la dignidad. En la bodega de don Ernesto había horarios claros, descansos establecidos, un plato de comida compartido cuando el día era largo. Si alguien cometía un error, se corregía con firmeza, pero sin humillar. «Todos aprendemos», decía don Ernesto. «Lo importante es hacerlo mejor mañana». Mientras tanto, al otro lado de la calle, separado apenas por un muro alto y gris, Matías comenzaba su jornada en el depósito de don Ramiro. El espacio era más grande, más oscuro, más ruidoso. El trabajo no era muy distinto al de Luca: cargar cajas, mover mercancía, limpiar, recibir pedidos. Pero el ambiente era otro. «¡Más rápido!», gritaba Ramiro apenas comenzaba el día. «Aquí no pago por descansar». No había palabras de ánimo, no había pausas claras, no había miradas que reconocieran el esfuerzo. Solo órdenes secas y exigencias constantes. Si una caja se caía, Ramiro explotaba. Si algo demoraba más de lo previsto, culpaba a Matías. Si el joven preguntaba algo, la respuesta era un gesto de fastidio. «Si no te gusta, hay 10 esperando tu puesto», repetía como amenaza diaria. El trabajo físico era el mismo, el peso de las cajas era similar, pero algo invisible hacía que uno regresara a casa cansado. Y el otro, quebrado. En la bodega de don Ernesto, el cansancio era parte del crecimiento. En el depósito de don Ramiro, el cansancio era parte de la humillación. Por las noches, cuando ambos terminaban sus jornadas, se encontraban detrás del muro que separaba los depósitos. Allí, en la vereda trasera donde nadie prestaba atención, compartían unos minutos antes de volver a sus casas. Luca se sentaba apoyando la espalda contra el muro, respirando hondo. «Hoy fue pesado, pero salió bien», decía con una leve sonrisa. Matías llegaba más lento, a veces con los hombros caídos, a veces con las manos temblando por el esfuerzo acumulado. «Yo también cargué lo mismo que tú», decía una noche. «Pero siento como si llevara el doble». Luca lo miró con atención. «No es el peso de las cajas lo que te agota». Matías soltó una risa amarga. «No, es que te miren como si no valieras nada». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier mercancía. Matías no se quejaba del trabajo, nunca lo hizo. Se quejaba del desprecio, de no escuchar jamás un gracias, de no sentir que era una persona, sino una herramienta reemplazable. «Hermano», le dijo una noche a Luca, «tú trabajas duro, pero tu jefe te habla como persona. El mío solo me ve como máquina». Luca pensó en las palabras de don Ernesto, en esa costumbre simple de reconocer el esfuerzo, en esa forma de corregir sin aplastar. «No te rindas, Matías», respondió con calma. «Aunque tu jefe no vea lo que haces, Dios sí lo ve». Matías bajó la mirada. No era fácil creerlo cuando cada día comenzaba con un grito. Con el paso de las semanas,
El contraste se hizo más evidente. En la bodega de don Ernesto, el ambiente era ordenado. Los clientes regresaban porque eran atendidos con honestidad. El equipo trabajaba coordinado. Había confianza. En el depósito de Ramiro, el ambiente se tensaba más cada día. Los empleados rotaban con frecuencia. Algunos renunciaban, otros simplemente no volvían. Ramiro siempre encontraba reemplazo, pero nunca construía equipo. Porque un líder puede tener trabajadores, pero solo un buen líder forma personas. Una tarde, Luca cometió un error al registrar un pedido. El cálculo salió mal y hubo que reorganizar parte del stock. Luca se preparó para una reprimenda. Don Ernesto revisó la situación, respiró hondo y dijo: «Nos equivocamos todos, aprendamos y sigamos». Luca sintió vergüenza, sí, pero también confianza. Ese mismo día, en el otro depósito, una caja mal acomodada provocó que parte de la mercancía se dañara. No fue una falla grave, fue un accidente. Ramiro gritó frente a todos: «Inútil, ni para esto sirves». Matías sintió que el piso se abría bajo sus pies. No por el error, sino por la exposición. No fue el peso de las cajas lo que casi lo quebró. Fue el desprecio de quien nunca supo mirarlo a los ojos. Esa noche, junto al muro, Matías habló menos que de costumbre. «A veces pienso que no valgo nada», confesó. Luca lo miró con firmeza. «No dejes que otro defina tu valor». Pero las palabras de ánimo no siempre compensan la herida diaria, porque el trabajo no solo paga cuentas, también moldea el alma. Con el tiempo, Luca creció en seguridad. Matías comenzó a encogerse en silencio, y sin que ninguno lo supiera, el cielo estaba observando. Porque no es el peso del trabajo lo que destruye a un hombre. Es el trato injusto, es la palabra que humilla, es la indiferencia que aplasta. Un buen líder edifica, un mal líder desgasta el alma. Y esa diferencia, aunque invisible al principio, estaba comenzando a sembrar consecuencias que muy pronto saldrían a la luz. Esa noche, después de hablar con Luca junto al muro, Matías regresó a su cuarto pequeño y silencioso. Cerró la puerta con cuidado, se sentó en la cama y dejó que el cansancio lo atravesara sin resistencia. No era solo el cuerpo el que dolía, era el alma. Miró sus manos ásperas, marcadas por el trabajo, y por primera vez sintió que no sabía cuánto más podría resistir. Se arrodilló junto a la cama. «Señor, gracias porque al menos tengo trabajo», susurró. «Sé que hay quienes no lo tienen, pero tú conoces mi corazón. No quiero riquezas, no quiero fama, solo quiero trabajar con dignidad. Si es tu voluntad, dame un jefe que me trate como persona, no como máquina. Y si debo quedarme aquí, dame fuerzas para no romperme por dentro. No me olvides, Dios mío». No hubo voces, no hubo señales visibles, solo lágrimas silenciosas y una esperanza frágil que decidió sostener. A la mañana siguiente, el depósito de don Ramiro amaneció más agitado que de costumbre. Había llegado un pedido enorme, uno de los más grandes del mes, cajas apiladas hasta el techo, entregas urgentes. Clientes esperando. Ramiro estaba más irritable que nunca. «Hoy no quiero errores», gritó desde temprano. «Cada minuto perdido es dinero que se va». Matías comenzó a cargar mercancía sin haber desayunado. La jornada anterior había sido extensa y apenas había dormido. Pero no dijo nada, nunca decía nada. Movía cajas, organizaba pallets, subía y bajaba escaleras con el cuerpo al límite. El sudor le corría por la frente. La respiración se volvía pesada, pero seguía. Porque cuando uno trabaja con miedo, el cuerpo deja de pedir descanso. «¡Más rápido!», volvió a gritar Ramiro. «No estoy pagando para que te muevas como si estuvieras de paseo». Matías apretó los dientes y levantó otra caja. Era más pesada de lo habitual. Intentó acomodarla en lo alto de la pila, pero sus brazos ya no respondían con precisión. El pie le resbaló. La caja cayó. Luego otra. Y en segundos, parte del pedido quedó desparramado por el suelo. El ruido fue seco, brutal. El depósito quedó en silencio por un instante. Ramiro se acercó con el rostro encendido de furia. «¡Inútil!», gritó frente a todos. «No sirves ni para cargar cajas, siempre arruinándolo todo». Matías intentó incorporarse. La caída le había golpeado la espalda y el brazo. Le costaba respirar. El mareo le nublaba la vista. «Lo siento, señor», alcanzó a decir. «No me sirven tus disculpas», respondió Ramiro.
O te levantas ahora mismo o te vas a la calle. Algunos trabajadores miraban en silencio. Nadie intervenía. El miedo también tiene voz. Pero es una voz que paraliza. Justo en ese momento, la puerta del depósito se abrió. Don Ernesto había llegado para conversar con Ramiro sobre un posible acuerdo comercial. Entró con paso firme y se detuvo al ver la escena. Matías en el suelo, cajas rotas, Ramiro gritando. El silencio cambió de dueño. «Ramiro, basta», dijo don Ernesto con voz firme. Ramiro giró sorprendido. «No te metas, Ernesto, es mi empleado y hago con él lo que quiero». Don Ernesto dio un paso más cerca. «Te equivocas». Ramiro soltó una risa seca. «Ah, ¿sí? ¿Ahora vas a enseñarme cómo manejar mi negocio?» Don Ernesto no levantó la voz, pero su mirada era clara. «No es tuyo para tratarlo así. No es una herramienta, es una persona, es un hijo de Dios». Las palabras cayeron con más peso que cualquier caja. Ramiro frunció el ceño. «Tu problema es que eres blando, por eso nunca tendrás tanto como yo». Don Ernesto sostuvo la mirada sin titubear. «Prefiero tener menos y dormir en paz, porque todo lo que siembres en quienes dependen de ti, un día lo cosecharás tú mismo». El depósito estaba en silencio absoluto. Matías, todavía en el suelo, miraba la escena sin comprender del todo. Nadie había hablado por él antes, nadie había defendido su dignidad en público. Ramiro bufó con desprecio. «Si tan compasivo eres, llévatelo tú». Don Ernesto se inclinó ligeramente hacia Matías. «¿Estás bien, muchacho?» Matías asintió con dificultad. «Sí, señor». Don Ernesto ayudó a que se pusiera de pie, no con dramatismo, no con espectáculo. «Con respeto. Descansa unos minutos», le dijo en voz baja. «Ningún pedido vale más que tu salud». Ramiro rodó los ojos y se alejó murmurando. La conversación de negocios nunca ocurrió. Don Ernesto se retiró poco después. Pero algo había cambiado, no en el edificio, no en las cajas, sino en el aire. Porque cuando alguien se atreve a llamar injusticia a la injusticia, la semilla ya está plantada. Esa tarde, Matías regresó a su cuarto más agotado que nunca, pero con una sensación distinta. No era victoria, no era alegría plena, era dignidad restaurada. Alguien había dicho en voz alta lo que él sentía en silencio. «Es una persona, es un hijo de Dios». Esa frase comenzó a repetirse dentro de él como un eco que no se apagaba. Mientras tanto, Ramiro continuó con su rutina. Siguió gritando, siguió exigiendo, siguió creyendo que el poder le pertenecía, pero sin saberlo, algo se había movido, porque la injusticia tiene límite. Dios ve cuando nadie interviene, y cuando decide actuar, muchas veces lo hace a través de personas valientes. La caída de Matías no fue el final de su historia, fue el momento en que el cielo tomó nota y comenzó a escribir un nuevo capítulo. La semilla de justicia ya había sido sembrada, y muy pronto comenzaría a dar fruto. Si alguna vez trabajaste en silencio mientras otros se llevaban el mérito, quédate, porque esta parte puede recordarte que la última palabra no la tiene el jefe que te ignora, sino el Dios que te observa. Después del día del colapso, nada pareció cambiar de inmediato en el depósito de don Ramiro. Los gritos continuaron, las exigencias siguieron siendo las mismas, la presión no disminuyó, pero algo invisible había comenzado a moverse. Las personas hablaban, los proveedores comentaban el maltrato. Los clientes notaban el ambiente tenso, los trabajadores empezaban a irse con más frecuencia. No fue un golpe repentino, fue un desgaste constante. Los pedidos comenzaron a retrasarse, la organización fallaba. La reputación se agrietaba como una pared que aparenta firmeza, pero está hueca por dentro. Ramiro culpaba a todos menos a sí mismo. La gente ya no quiere trabajar, decía con desprecio. Son débiles. Pero el problema no era la debilidad de los trabajadores, era la dureza del liderazgo. Mientras tanto, en la bodega de don Ernesto, el ambiente seguía creciendo. No por grandes estrategias, sino por principios simples. Respeto, orden, dignidad. Los clientes regresaban porque eran atendidos con honestidad. Los empleados permanecían porque eran valorados. Lucas seguía trabajando con esfuerzo y cada vez asumía más responsabilidades. Don Ernesto confiaba en él, lo formaba, lo escuchaba. Un día, un proveedor importante decidió cortar relación con Ramiro debido a constantes conflictos y atrasos.
Otro hizo lo mismo. Las deudas comenzaron a acumularse. Las ventas cayeron. La abundancia de la que Ramiro se jactaba empezó a desmoronarse. Meses después, el cartel de "Se vende" apareció en la fachada del viejo depósito. Algunos vecinos no se sorprendieron. Otros murmuraban que era cuestión de tiempo. Entre los interesados en la compra apareció don Ernesto, no por ambición desmedida, sino por oportunidad de expansión. Días después, don Ernesto entró al viejo depósito ya bajo nueva administración. El ambiente era distinto. Se habían abierto ventanas, se había limpiado el lugar. La luz comenzaba a entrar donde antes solo había sombra. Lo primero que preguntó fue: ¿dónde está Matías? El joven aún trabajaba allí en los últimos días de transición, cumpliendo con lo que quedaba pendiente. Cuando escuchó su nombre, el corazón le dio un vuelco. Se acercó con respeto. «Señor». Don Ernesto lo miró con calma. «Te he visto trabajar cuando nadie te miraba. Te he visto caer y levantarte. Te he visto soportar sin perder tu honestidad». Matías no sabía qué decir. «Desde hoy», continuó don Ernesto, «si tú quieres, trabajarás para mí, no como esclavo, sino como parte del equipo, con descanso justo, con salario digno, con respeto». Matías sintió que las palabras le llegaban como agua en tierra seca. «¿De verdad?», preguntó con la voz quebrada. «Yo pensé que Dios no me escuchaba». Don Ernesto sonrió suavemente. «Dios escucha a los que trabajan con corazón sincero. A veces tarda, pero nunca falla». Esa tarde, cuando Matías salió del depósito por última vez bajo el mando de Ramiro, no llevaba riquezas, no llevaba aplausos, pero llevaba algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza restaurada. Al día siguiente comenzó su nueva etapa junto a Luca. El reencuentro fue sencillo, sin dramatismo. Dos amigos ahora bajo el mismo techo, el mismo esfuerzo, pero un ambiente distinto. El trabajo seguía siendo físico, las cajas seguían pesando, los días largos no desaparecieron. Lo que cambió fue el trato, y cuando el trato cambia, cambia el alma. Matías empezó a recuperar confianza. Don Ernesto lo formó con paciencia. Le enseñó organización, trato al cliente, administración básica. No lo veía como mano de obra reemplazable, lo veía como persona en crecimiento. Con el tiempo, Matías dejó de caminar con los hombros caídos. Su voz ganó firmeza, sus decisiones comenzaron a tener peso. La herida del desprecio fue sanando. Y algo más profundo también ocurrió. En las noches ya no oraba pidiendo escapar, oraba agradeciendo. «Gracias, Señor, porque nunca dejaste de ver, porque aunque el hombre que lo humillaba parecía tener poder, el verdadero control nunca estuvo en sus manos. La justicia no llegó en forma de venganza, llegó en forma de consecuencia y restauración». Meses después, la bodega ampliada prosperó, no por explotación, sino por principios firmes. Luca y Matías trabajaban hombro a hombro. Uno había crecido en dignidad desde el principio, el otro había aprendido el valor del respeto a través del dolor. Ambos comprendieron algo que ningún contrato puede garantizar. La recompensa no depende del hombre que te paga, sino del Dios que ve tu fidelidad. Tal vez hoy trabajas en un lugar donde nadie reconoce tu esfuerzo. Tal vez cargas más de lo que otros ven. Tal vez escuchas palabras que desgastan. Pero servir con corazón sincero nunca es en vano, porque el cielo lleva la cuenta, y cuando Dios decide mover las piezas, lo hace de manera que nadie puede detener. La historia de Luca y Matías no cambió porque el trabajo fuera más fácil. Cambió porque el liderazgo fue distinto, cambió porque alguien se atrevió a defender la dignidad, cambió porque Dios no olvidó una oración hecha en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: «Dios ve mi esfuerzo», y suscríbete a Sabiduría Animada para más relatos que te recuerdan que ninguna lágrima fiel pasa desapercibida ante los ojos de Dios.